Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de la ciudad de Cúcuta. Le habla su profesor Ramón Mendoza. A mis alumnos y exalumnos de la institución, reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. A mis alumnos del grado 11 y a toda aquella persona que quiera repasar estos conceptos de la física de 11 en el tema de óptica, en la construcción de imágenes dadas por un espejo cóncavo o una lente convergente, lo pueden hacer allí en la guía número 44A. Jóvenes, todos me pueden encontrar allí en YouTube como el profe Ramón y en Facebook como José Ramón Mendoza Leal. Voy a recordar primero una teoría muy elemental: rayos. El número 1 lo llamé rayo paralelo. La palabra rayo paralelo tiene su significado, es decir, que el rayo llega paralelo al eje principal, ya sea espejo o lente. Pero el problema es que ahora se refleja si es espejo o se refracta si es lente. Hay que ver por dónde pasa, por dónde se regresa o por dónde se refracta, pasando por el foco. Es decir, llega de 1 a 1'. Ese es el recorrido. El número 2. El número 2 es para el rayo focal. Su nombre lo dice. Rayo focal es que debe pasar por el foco, obviamente. Y aquí nos interesa es por dónde se refleja o se refracta, depende si es espejo o lente, repito, se refleja o se refracta paralelo al eje principal, y ese sería 2', o sea, es el recorrido de 1 a 1' y el 2 de 2'. Aquí está la gráfica de un espejo cóncavo. Observe, este es lo que me representa un espejo cóncavo. Es decir, toda esta parte, la parte brillante, la parte interna, la parte reflexiva, y esta la parte oscura, la parte del mueble, digámoslo así, la parte de atrás. Y recordamos entonces los elementos. El eje principal del espejo, observe, contiene al centro de curvatura, que es el centro de la esfera a la cual pertenece el espejo. Recuerde que el espejo es hijo de la esfera, digámoslo así. El espejo es un casquete o un pedazo de la esfera. Y está el foco y el vértice. Son 3 puntos. El foco es el centro entre el centro y el vértice. Y la distancia del centro al vértice se llama radio. ¿Listo? Entonces el espejo cóncavo produce 5 tipos de imagen, o 5 casos, digámoslo así. Cuando se coloca entre C y el infinito, cuando se coloca en C, cuando se coloca en C y F, o sea, entre. Cuarto caso, cuando se coloca en el foco. Y quinto, cuando el objeto se coloca entre el foco y el vértice. Hoy voy a hacer el tercer caso. Observe, el tercer caso, cuando el objeto se coloca entre el centro de curvatura y el foco. Entonces tomo los 2 rayos. El rayo número 1, siempre los rayos se toman a la parte superior del objeto. Entonces, rayo número 1, RP. ¿Qué es RP? Rayo paralelo al eje principal, obvio. Y se refleja, ¿por qué? Porque es espejo, y se refleja pasando por el foco. Ahí quedó 1'. Entonces el recorrido es 1 y 1'. Y el rayo número 2, observe, pasa por el foco, de ahí su nombre, rayo focal, obsérvelo, RF, y se refleja paralelamente al eje. Como se cortaron 1' y 2', ahí se me formó la imagen. Entonces,
todo este campo, toda esta zona donde se produce la reflexión es de carácter positivo. Aquí en este lado, si sale la imagen, son imágenes reales. Si hubiera salido acá, sería una imagen virtual. Esta zona es negativa, digámoslo así. ¿Cuándo se va a producir en la zona virtual? Por ejemplo, cuando 1' y 2' no se hubieran cortado. Entonces tomamos el contrario, ojo, de 1', sería 1'', el contrario. Y tomaríamos entonces el contrario de 2'', por decir algo, el contrario. Y si se cortan 1'' y 2'', entonces se nos forma una imagen de carácter virtual. Todo eso ya lo hemos visto. Entonces la imagen que se me formó acá, observe, está en el campo positivo y aquí se me produce imagen real, observe, es mucho mayor que el objeto, observe, compare, esto es más grande que el objeto y está por debajo del eje, o sea, invertida. Por lo tanto, las características de este caso es real, porque está en el campo positivo. Se recoge en la pantalla obviamente mayor e invertida. Esas son las características. Ahora tomo el lente convergente, tercer caso también para ver la similitud. Observen. Entonces está el lente convergente llamado también biconvexa, observe, lente gruesa, también se llama lente gruesa. Aquí está el centro de curvatura, aquí está el centro de curvatura, observe, tiene dos centros, tiene dos focos porque tiene dos rayos, un rayo para este y otro rayo para esta cara. Son dos caras esféricas, esa es la famosa lupa. Entonces coloco el objeto entre C y F, igual, el tercer caso. Entonces tomo el primer rayo, rayo número 1, paralelo, míralo, llega y se refracta. Aquí este lado, al otro lado es la refracción. Aquí debe ocurrir las imágenes reales. Aquí deben estar las imágenes virtuales. Aquí es normal porque refracción es que pasa al otro lado. Oiga, pasa y se refracta por el foco. Aquí quedó 1'. Observe, 1'. Y tomo el rayo número 2, observe, pasa por el foco, su nombre entonces es rayo focal, obvio. Y se refracta, el fenómeno es que se refracta paralelamente al eje principal. Aquí está 2', se cortó 1' y 2', entonces se me forma la imagen. ¿Cómo quedó la imagen? Me quedó imagen real, observe, imagen real, mayor e invertida. Las mismas características que me botó el espejo cóncavo en el tercer caso son idénticas a la lente convergente en el tercer caso. El formulario 1 sobre D sub O más 1 sobre D sub I igual a 1 sobre F, 1 sobre DO, distancia objeto, distancia imagen y el foco. La segunda fórmula menos D sub I es distancia imagen, DO es tamaño del objeto, DO distancia objeto, tamaño de la imagen con el foco es la mitad del rayo. Obsérvese que los espejos cóncavos y las lentes convergentes, producen cada uno 5 tipos de imagen con las mismas características en cada caso. Observe, a pesar de que el fenómeno, el uno es reflexión y el otro es refracción. Observe, es normal que la reflexión ocurra en este lado, en el campo positivo, y es normal que la refracción ocurra al otro lado del objeto. Observe, ¿por qué? Porque refracción es que pasa al otro lado y se desvía. ¿Listo? Entonces, el mismo tipo de imagen real, mayor, invertida. Bueno, jóvenes, vean ese proceso, apóyense en las guías anteriores. Bendiciones en Cristo. Amén y amén.